Vamos a estar unos 3 años, básicamente. O los van tomando. ¿Sí? Hola, buenos días. Pues muchas gracias por estar acá. Nosotros somos el equipo de Nova Minds. Yo soy el doctor Vega, Nela Urotrilla y Zaira Sarkis, que son
las psicólogas de aquí del grupo, y pues les agradecemos que nos acompañen el día de hoy a la charla, que son formas de amar. Bueno, el día de hoy estamos en febrero, tenemos que hablar del amor y del enamoramiento, y pues, se nos ocurrió platicar algunas cosas interesantes que para nosotros llegan a ser importantes dentro de la vida y de la consulta. Hablar de amor y enamoramiento creo que está muy romantizado desde muchos lados y es cierto que es algo muy bonito, pero también puede ser algo bastante este, caótico en algún momento. Pero vamos a entender un poquito de las bases biológicas del enamoramiento, porque el amor no solamente es esa idealización, fíjate, agarrado de la mano de tu amado, de tu amada ahí en los confines del universo, ¿no? No solamente es algo así romántico, sino que es algo meramente biológico. Nosotros como seres humanos tenemos respuestas biológicas que nos van a dar la oportunidad de sentir, la oportunidad de interpretar, la oportunidad de generarte ideas acerca de eso que estás sintiendo. Pero cierto es que mucho de esto es realmente aprendido y también heredado biológicamente por nuestra condición de seres humanos. Entonces, hablando de esto, ¿cómo entra el amor? ¿Cómo es que nosotros empezamos a saber que estamos enamorados? Ajá. Yo veo a la Katy Perry y digo, ya estoy enamorado porque me dice mi cosa. Y me pongo un poco nervioso, ¿no? Mi esposa, pues, dice, sí, güey, sí, seguro. Sí. Se ríe de mí, pero yo a mis hijos siempre les digo que ella quería ser su mamá, yo les dije que no, que yo iba a esperar algo mejor. Ajá. Y entonces, pero bueno, ¿cómo entra el amor en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestras ideas? Pues a través de los sentidos. Realmente nosotros, si nos ponemos a pensar, nuestros sentidos están muy alerta a esta cuestión de la respuesta con una persona que nos es agradable. Ajá. Pero estos sentidos se van combinando y cierto es que en algún momento tú dices, esta persona si es para mí o no es para mí. Ejemplo, yo veo a alguien que me agrada y digo, tiene características que para mí son interesantes, son importantes y me gustan. Ujú. ¿Y por qué me agradan? Porque la sociedad me ha dicho es que tengo que buscar ciertas cosas, porque mis amigos comparten ciertos gustos o ciertas necesidades, pero cierto es que yo, como todos los hombres, soy bien primitivo. ¿No? ¿Por qué soy bien primitivo? Porque biológicamente yo estoy adaptado a buscar algo que sea de mi agrado. Claro, en la parte de abajo pongo una chica, pues, con unos atributos que muchos hombres les llama la atención, lo que es los senos y la cadera. Y eso, primitivamente, es la búsqueda de la reproducción. Entonces, yo voy a buscar a alguien con quien reproducirme. ¿Y el amor tiene que ver con la reproducción? Sí, también. Neurobiológicamente, el amor y la reproducción van de la mano. Pero cierto es que ustedes ven a un Superman como este, ¿qué piensan? Sí está bien guapo, ¿verdad? Hasta la Katy Perry lo está mirando ahí. Entonces, cierto es que cuando ustedes piensan en el amor, también las mujeres llegan a ser un poco primitivas. ¿De qué se enamora una mujer? ¿Qué le llama la atención a una mujer de un hombre? ¿A poco? A ver, ven a este y qué. ¿Y qué piensan? No, sí está bien feo, eso no me gusta. ¿Eh? No, si todo se puede decir acá. ¿Qué le llama la atención a una mujer de un hombre? ¿Por qué digo que somos primitivos? Porque yo como hombre, cuando estoy buscando una mujer, para mí, de algún modo sí estoy buscando esta parte de la reproducción, aparte de muchas otras cosas. Y para que me haga caso esa mujer, no voy a llegar bien cavernícola y pegarle en la cabeza y llevármela, ¿no? Voy a pavonearme enfrente de ella, me voy a vestir bien, me voy a bañar, me voy a poner la loción y entonces voy a llegar y le voy a decir, y entonces si ella me hace así, también vamos a tener una respuesta y entonces voy a decir, y ella, no sé, tengo que ver las respuestas que tiene, porque biológicamente, esto, imagínense, hay áreas estructurales que se están dando la oportunidad de identificar la emoción de ella
de identificar la respuesta de ella, de identificar que se rió de mis tonterías y yo así de, sí fue una tontería. Y en mi cabeza me genera una idea de, pero le fue agradable. Le voy a decir otra, ¿no? Y entonces se ríe y ella en su nerviosismo me responde. Biológicamente está teniendo una respuesta positiva. Ujú. A menos que me haga la cara así de, "Mm". Yo voy a identificar que mi chiste le fue desagradable. Y entonces, de primera instancia, ya me está rechazando, ¿no? Y somos bien primitivos porque buscamos ciertas respuestas. Yo me pavoneo enfrente de ella y entonces ella dice, sí, va. Yo voy al antro y entonces de repente veo una chica que me gusta, veo más o menos que están bailando enfrente de ella y cómo bailan y si le dicen que sí o que no, y entonces yo hago lo mismo, ¿no? Nos preparamos para esa cuestión de pavonearnos enfrente de. Pero, yo busco una mujer, muchas historias y muchas teorías acerca de que es un hombre otro, ¿no? Que hoy en día hay muchas cuestiones de que si las cuestiones de género, que si el empoderamiento, que, a fin de cuentas, muchas veces sí es cierto que buscamos una situación de protección. Una mujer va a buscar en un hombre la seguridad. La seguridad de saber que él la va a cuidar, que va a estar con ella si ella necesita algo, que va a estar con ella si es que ella se enfrenta a un problema. Y no es porque sea más fuerte el hombre, o sea más rudo, o sea mejor para resolver problemas, sino que ella necesita esa sensación de protección. Y si se siente protegida, dice, "Este cuate va a proteger a mis crías". Por eso les decía que es bien primitivo. Tú no te quedas con uno que no te va a proteger, y uno que no va a proteger a tus crías. Ajá. A lo mejor tú no estás pensando tener hijos, pero tú de repente ves que él resuelve una situación que a ti se te complica un poco, dices, yo creo que me siento cómoda en esta situación, ¿no? Y entonces me siento cómoda con él y a lo mejor puedo aprender a resolver esta situación con él, ¿no? Y entonces eso sí o no nos da seguridad. Y entonces cuando estás con alguien dices, ok, esto está interesante, está re feo, pero me hace sentir bien, ¿no? Y entonces estas situaciones, a fin de cuentas, sí son muy primitivas, ¿no? Les digo, va a haber teorías y va a haber quien diga, no, no es cierto, eso no sucede, una mujer segura se vale por sí misma. Sí, claro, definitivamente, pero también necesita sentirse segura al lado de alguien. Y en este caso, al lado de su pareja. Y digo de su pareja porque, bueno, sabemos también, esta parte, la cuestión de las parejas homosexuales, que también buscan eso. Una pareja homosexual no va a decir los dos somos independientes y cada quien hace sus cosas y nadie me ayuda a mis cosas. No, necesitamos una protección. Necesitamos que alguien se acerque a nosotros y nos haga sentir seguros de algo, seguros de que no nos va a pasar nada o seguros de que si algo nos pasa, ahí va a estar esta persona al lado nuestro. Entonces, entra por los sentidos. Tú ves a alguien y te agrada. Hueles a alguien y te agrada. Le das un beso bien apasionado y dices, ¿por qué decimos eso? Porque de repente sabemos que no solamente tiene que gustarte físicamente. Si tú le das un beso y su saliva no te agrada, será muy guapo, muy guapa, pero vas a decir, no, no lo vuelvo a repetir. ¿Y por qué no lo vuelves a repetir? Porque biológicamente también hay rechazo, ¿no? Porque tú ya estás teniendo una sensación que es desagradable para ti. Y entonces entra una sensación de aversión y dices, "Mm, no, esto no me gusta". Entonces ahí es cuando viene el siguiente, por favor. Entonces viene algunas situaciones como las recetas del enamorado. Muy bien, entonces ya vimos qué es lo que pasa fisiológicamente, pero vamos a hablar un poquito del enamoramiento. Y para sacar la receta del enamoramiento, platíquenme ustedes, ¿qué han sentido cuando se sienten enamorados? ¿Cómo saben que han estado enamorados? Sí, y así hasta los amigos se dan cuenta, ¿no? Traes una sonrisa diferente, exactamente, te ves diferente. Exactamente, y eso hace que incluso veamos las cosas diferentes, no solamente a la pareja, sino interpretar las situaciones en las que nos encontramos de diferente manera. Nos tornamos más optimistas, vemos las cosas más agradables. ¿Qué más pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten en el estómago cuando ven a esa persona?
Sí, exactamente, y empieza la anticipación, ¿no? Sabes que va a venir la hora en la que vas a salir con esta persona y entonces empiezas a sentirte nerviosa, a lo mejor sentimos maripositas en el estómago, a lo mejor nos ponemos muy rojos o muy rojas, las manos nos sudan, ¿qué más? ¿Qué más pasa? Suspiras mucho, sí, cuando estás pensando en esa persona que ahorita no está, estás suspirando. Aquí vas actuando todo lo eso, ¿no? Se fue contando es exactamente. Si lo pensamos fríamente, a veces las sensaciones de enamoramiento no son agradables. O sea, el estar sintiendo ese nerviosismo, el estar pensando todo el tiempo en esto. Y sin embargo, ¿por qué creen que nos guste estar en este estado de enamoramiento? Porque pues nos agrada sentir ese momento y además, como dice el doctor, biológicamente, ¿qué serotonina o qué se tiene? Ahorita hablamos, pero son muchas cosas. Hasta la amígdala cerebral, que es la que regula las emociones de miedo, está trabajando ahí. Ujú. Exactamente, por eso es como esta sensación de me agrada, pero no me agrada. Como que lo quiero repetir, pero me da miedo, ¿verdad? Es que la sensación sí, la búsqueda, Sí, exactamente. Y ahí entra justamente esa parte fisiológica, que a lo mejor por parte de los hombres es como el reto, hasta el cazar, ¿no? El estar buscando. Sí, que eso se puede sentir en su vida. Decir, oye, la otra persona se siente igual que yo. Entonces creo que todo es parte de- exactamente. Esta sensación, es que pensando en la parte neurobiológica, lo vamos a hablar más adelante, pero hay varias estructuras y el miedo es uno muy importante, porque cuando tú te sientes cómodo, tener la sensación de que lo vas a perder no es algo muy bonito. Genera pensamientos obsesivos, tanto los pensamientos obsesivos positivos como los pensamientos obsesivos negativos. Exactamente, y depende cómo se vaya viviendo, porque tanto está la parte neurobiológica, pero también está la parte psicológica. Y entonces puede haber estos mismos cambios fisiológicos en todos, pero cada quien lo va a experimentar de diferente manera, también de acuerdo a las experiencias pasadas. No es lo mismo a lo mejor pensar la primera persona de la que nos enamoramos, que no teníamos ninguna dificultad, que no nos habían roto el corazón, que no habíamos tenido ninguna experiencia desagradable, nos aventamos más fácil, sentimos todo con mucho mayor intensidad y mucho más facilidad. Pero ¿qué pasa si a lo mejor tuvimos una primera mala experiencia? Aquí ya la realidad versus la fantasía se vuelve un poco más complicada, porque justamente ya tenemos otras ideas que a lo mejor nos preparan más para el miedo y no tanto como de esta sensación agradable. Y entonces, ¿cuáles son algunas características del enamoramiento? Por un lado, ya nos decía Hugo, esta parte de la idealización de la pareja y tiene mucho que ver con eso de que nos sentimos muy felices. Y entonces, en la idealización de la pareja no le vemos ningún defecto. En esta parte del enamoramiento, como ya nos dirá Hugo, hay muchos cambios neurobiológicos y entonces eso hace que también la manera en que percibimos a la otra persona cambie. Es como si tuviéramos una vela en un velo en los ojos y entonces no estamos percibiendo la realidad. Por eso es que es muy importante no tomar decisiones importantes durante el enamoramiento, porque una vez que este enamoramiento baja, lo que vamos a ver no va a ser necesariamente ese príncipe azul que nos imaginamos durante este momento. Otra cuestión es la sensación de fusión y necesidad del otro. Por ejemplo, en todas las canciones románticas se habla de que tú y yo somos uno mismo, nada nos va a separar. Y, y entonces, eso es justamente desde el enamoramiento. Pensar en el tiempo en que llegó el fin de la noche y te tienes que ir a tu casa duele. Duele que la otra persona se tenga que ir y entonces estamos soñando con el momento en que lo vamos a volver a ver. Y estamos soñando con el momento en que por fin vamos a estar siempre juntos, pero también viene desde el enamoramiento. Porque en el enamoramiento no vemos que a lo mejor, ya que vivamos juntos, va a dejar la toalla de manos tirada en el piso. No vamos a ver que no va a lavar sus platos. No vamos a ver que es súper desastroso. Porque en el enamoramiento, si nos regresamos a esta parte de la idealización de la pareja, no podemos concebir que esa persona de la que estamos tan enamorados tenga esos defectos. Y entonces, por eso, cuando también estos niveles de oxitocina van bajando y vemos a la persona como realmente es como si de repente no los hubieran cambiado. Todo esto que estoy viendo ahorita siempre existió, simplemente que no le estaba yo dando tanta importancia por estos dos aspectos, ¿no? Tanto el físico como el psicológico.
También vemos que es un estado emocional intenso, pero es pasajero. A todos nos va a durar diferente el tiempo de enamoramiento porque también va a depender mucho de cómo lo estemos viviendo, a lo mejor cómo vamos alimentando esa fantasía. Se habla también de que si la persona, la pareja no está todo el tiempo juntos, no sé, pensemos en que se fue a estudiar a Ciudad de México y nos podemos ver cada 15 días, o se fue un poco más lejos y nos podemos ver cada mes, se hace intenso, porque la espera de que nos volvamos a ver genera mucho más fantasía, genera mucho más emoción y entonces cuando nos vemos se vuelve a vivir toda esa intensidad. Se libera un montón de oxitocina, se liberan un montón de neurotransmisores y entonces se intensifica el enamoramiento. Se va bajando una vez que se dejan de ver, pero entonces se entra en un ciclo que hace que este tiempo de enamoramiento se pueda hacer mucho más largo. Otra cosa que sucede es esa ilusión de conocimiento inmediato, así como sentir que ya conozco todo de la otra persona, si puedo predecir qué va a hacer, qué va a pensar, como nos da una sensación de seguridad. Porque justamente si tenemos esa idea de inseguridad, de tú estás sintiendo lo mismo que yo, vamos hacia a la misma dirección, entonces suponer que estamos en el mismo canal nos da muchísima seguridad. Y entonces, si nos damos cuenta, todo este enamoramiento nos permite y nos prepara para que podamos estar junto a la otra persona. Porque si nos fuéramos a la parte real, si nos fuéramos a todas esas cosas que no nos gustan, si nos quedáramos viendo todos los defectos, no estaríamos con nadie. Necesitamos esta parte emocionante, necesitamos esta parte que nos llame la atención y que nos motive para realmente poder estar con otra persona. Y también esta parte de la naturaleza egoísta y posesiva de esta persona es para mí. No quiero que pase tiempo con sus amigos, no quiero que pase tiempo con otras personas, quiero que sea para mí todo el tiempo. Y me vuelvo muy egoísta del tiempo libre. ¿Tienes una hora? Pues nos vemos. Ya saliste de trabajar, no te preocupes. Al rato descansas. Nos vemos aunque sea 5 minutos, porque queremos que la persona esté en todo momento con nosotros. Y como decía, hay como una controversia entre la realidad y la fantasía. Sí, el enamoramiento necesita de fantasía. Necesitamos alimentar esa fantasía para sentirnos enamorados. Por algo, desde chiquitas, nos encantan todas estas películas de Disney, todas estas princesas, o por ejemplo, a mí me fascinan las novelas románticas y de repente a mi pobre esposo le pasa que estoy leyendo una novela súper romántica y lo volteo a ver y así de, ¿y tú por qué no haces esos desplantes de amor como lo hacen en este libro? Pero la realidad no es posible vivir como una novela romántica, o sea, son muy intensas y eso nos hace que vivamos esas emociones junto con los protagonistas de la novela. Pero si viviéramos así todo el tiempo, realmente sería muy desgastante y viviríamos eternamente en una fantasía. La realidad también tiene sus ventajas, la realidad también tiene sus cosas muy bonitas, que es lo que nos hace permanecer ahí. Y entonces, en la realidad versus fantasía, tenemos la idealización extrema, que por ejemplo, como sería, es perfecto, nunca me haría daño. ¿Cómo sería un pensamiento realista? O sea, si la fantasía es nunca jamás me va a hacer daño, ¿cuál sería la realidad? ¿Qué sí podemos vivir? ¿Alguna vez les ha pasado que le hacen daño a una persona no queriendo? Y que a lo mejor no es un daño extremo, pero que a lo mejor algo incluso de cómo son ustedes le termina lastimando al otro y esa es una realidad, que eventualmente la otra persona va a hacer algo que no le guste, o nosotros vamos a hacer algo que no le guste a nuestra pareja. Entonces, ese es un pensamiento real. Y estos pensamientos reales son los que nos permiten llegar al amor, porque no podemos vivir en enamoramiento todo el tiempo. Otro sería la fusión total de somos uno mismo y no necesito nada más. Eso sería un pensamiento realista, un pensamiento que nos lleve a un amor verdadero. Cada quien tiene su vida también. O sea, como no se puede como fusionar completamente con otra persona, sino que tienes que respetar también su espacio, sus tiempos, sus relaciones. Exactamente, sí, somos dos individuos que elegimos compartir un tiempo juntos. Por ahí creo que vi una manita. Sí, tener en mente que hay individualidad y que hay independencia, que no informan que un proceso también entonces estar consciente que aunque en nuestro ideal quisiéramos estar bien, quisiéramos que nuestra pareja estuviera dentro de nosotros y nosotros dentro de ella, es imposible.
tenemos que seguir nuestra parte, la parte de nuestra vida individual, que es lo más educativo. Y enriquece, ¿no? Si cada quien tiene su espacio personal, en el momento en que se comparte, como que uno ya pasó ese tiempo, pero extrañas. Y ya que estás con esa persona, puedes compartir todo lo vivido en el día y se hace un intercambio más rico. Y es que crecemos con la idea que necesitamos complementarnos, en el sentido de que sin ti no estoy completo. Ajá. Y eso es un problema porque se crea esta codependencia. Pero realmente es como, pues somos seres completos que, como mencionabas, o sea, decidimos vivir juntos, ¿no? O sea, no necesitamos al otro para eso. Y cómo nos van llenando con esas ideas románticas de encuentra tu... Exactamente. Y como dicen, no, soy una persona completa y comparto mi vida con alguien más. Muy bien. La sensación de destino, estamos hechos el uno para el otro. Yo creo que la mayoría en algún momento lo hemos pensado o dicho, porque aparte nos encanta ese pensamiento mágico de por algo nos conocimos, por algo nos encontramos, pero sí, a lo mejor algo nos llevó a que ambos estuviéramos en ese mismo momento, pero alimentar ese pensamiento mágico es, si no estoy con esa persona, entonces esta parte mágica ya se perdió y nunca más voy a encontrar algo similar. Ausencia de problemas. No, perdón, pasión desbordante. Siempre sentiremos esto con la misma intensidad. ¿Es realista? No. ¿Van a poder estar siempre igual de enamorados que la primera vez que vieron a la persona? No. No. ¿Y cómo saben que sigue siendo la persona con la que quieren estar si ya no es así de intenso? Exactamente. A lo mejor y ese 14 de febrero lo celebraron en casa y ya no tuvieron una manifestación de amor hermosa, pero el simple hecho de estar con la otra persona, la seguridad de que cada día está ahí contigo, que te acompaña, que está en las buenas y en las malas, a lo mejor ya no es esa pasión desbordante, pero sí es esa emoción real. Y nunca discutiremos porque nos entendemos sin palabras. ¿Qué tan realista suena? Y yo creo que esas parejas que dicen que nunca han discutido, ¿qué tan real suena? ¿Cuánto se conocerán? Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura el enamoramiento? ¿Dos meses? ¿Qué dices? Un año. ¿El amor? Se ha escuchado 6 años. ¿Y el amor? Porque son dos cosas diferentes. El amor es un constructo mucho más simple. Yo llevo amando a mis padres toda la vida. Pero enamorado, bueno, el amor cuánto tiempo. Tiene mucho que ver con lo que dijo el publicario, que tiene que ver con tienes como una sensación y cuando te das cuenta que no huele el agua que luego entonces te das cuenta que dices, me acuerdo de este poeta Arjona, te gustó de mí, hoy te callaron. ¿No? Es cierto, en un momento algo está padrísimo, en otro momento nos conocemos cuando estamos con la cara larga, las playeras negras, vamos evolucionando y de repente uno de ellos dice, oye, ayer hablamos con mis planes. No, porque ya pasó tu tiempo, ¿no? Y el tiempo sigue. Entonces, lo que cambian son los ideales. Entonces, el enamoramiento biológicamente se habla que un tiempo de 6 meses y hasta de 4 años. Muchos estudios reales que duran 3 años. Hay quien dice que dura hasta 4 años. Entonces, imaginemos que en este enamoramiento de una condicionante con esto. Nosotros aprendemos y más recuerden lo que vemos y lo que escuchamos. Si nosotros leemos poesía desde muy chiquitos, nos servirán románticos y idealistas. ¿No? Si nosotros vemos sus papas tener vamos a entender que es la forma en cómo se tiene que comunicar mamá y papá. Si nosotros desde chiquitos empezamos a ver situaciones de violencia, que de repente mi papá se va por los cigarros y regresa después de 2 años y entonces mi mamá sufrió durante todo ese tiempo, pero llegó, lo abrazó y lo besó y lo perdonó, entonces yo voy a entender que esa es una forma de amarse y de vincularse. Ajá. Y biológicamente voy a tener una respuesta
que va a generar que yo tenga ese tipo de manifestaciones. Ajá. Mi cuerpo va a entender eso. Y cuando yo tengo un problema con mi esposa, voy a agarrar y me voy a ir y voy a pensar que voy a regresar y ella me va a abrazar igual que como lo hizo mi mamá con mi papá. Pero cierto es que hace 40 años la posibilidad de una mujer de mantenerse sola era mucho más difícil que ahorita. Ujú. Hoy en día una mujer dice, ¿sabes qué? No te necesito. Me llevo a mis crías y ahí veo cómo mis papás lo cuidan y yo me pongo a trabajar y vemos cómo salimos adelante. Hace 40 años con 3 4 niños era mucho más difícil. Y bueno, ahorita sigue siendo difícil, definitivamente, pero hace tiempo, ahora imagínense, hace 80 años, cuando las abuelitas tenían prejuicios de que eras la dejada y que ahora qué ibas a hacer, y ahora yo como papá, eh, eh, yo no te reconozco porque eres mi hija, la dejada o la divorciada, ahora cuídate tú solita. O sea, eran diferentes cosas por los prejuicios. Pero cierto es que, bueno, parte del enamoramiento dura cierto tiempo. Ajá. Biológicamente tenemos respuestas positivas, bien bonitas y bien, bien, sí, bien fantasiosas, porque se generan pensamientos, se generan sensaciones, ujú. Pero también es cierto que el amor y la forma en cómo nosotros generamos este amor con nuestra pareja depende de cómo aprovechamos esta época del enamoramiento. Hay algo bien curioso en el enamoramiento, se nos baja el IQ y no me va a decir que, no me van a decir que no. No me van a decir que no, porque uno hace cosas que normalmente no harías, ¿no? Y cuando se te baja el IQ, dices cosas y piensas cosas y prometes cosas que no vas a cumplir. Ajá. Y de repente tomas decisiones que no son las mejores. Y eso, pues obviamente, la gente que tiene un estado cognitivo más o menos te va a dar consejos y te va a decir, mija, ese no, ¿cómo de que no? Si yo lo amo, míralo, es tan hermoso, o sea, no se baña. Pero es que no se baña porque está ahorrando para el futuro. Está bien, ¿no? Entonces, pero bueno, tomamos decisiones que a veces no son como las más propias, porque sí es cierto que estos cambios biológicos que nosotros tenemos, vamos a tener una experiencia física bien interesante y también una experiencia cognitiva distinta a como lo veníamos sintiendo. Ujú. Dicen que sí, sí es cierto que nos llegamos a enamorar 7 veces en la vida, pero no siempre nos enamoramos del mismo modo y no siempre nos enamoramos de la misma persona. Pero cierto es que no siempre tiene que ser las 7 al mismo tiempo. Ajá. Son sí, hay momentos diferentes. Y, ¿ves? Vamos experimentando cosas distintas. ¿No? ¿Cuál es el amor más intenso o el más bonito? Tú vas a decidir de acuerdo a tu propia experiencia. Hay muchos que son muy intensos y son muy pasionales, y si vemos Diario de una Pasión, eso es una cuestión, bueno, una situación en la que es romántico, pero eso no le pasa nada a nadie. Eso no sucede en la vida real. No sucede. Cierto es que nosotros vivimos otras experiencias, pero ¿cuánto tiempo dura el enamoramiento? Depende de lo que vayamos viviendo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero justo hace 2 semanas, mi hijo chiquito de 5 años llega y le dice a mi esposa, oye mamá, te voy a decir un secreto. ¿Qué pasó, mi rey? Y a mi esposa se le rompió el corazón. Me dijo, ¿cómo es posible que ya llegó alguien que me va a sustituir? Bueno, entonces llegan y entonces van por mi otro hijo a la escuela. "No, mamá, te voy a decir un secreto. ¿Qué pasó? Que estoy enamorado. ¿No? Sí. Y ya llega a la casa y el grande me dice, y el otro, entonces dice, papá, te voy a decir un secreto. Es que estoy enamorado. Y dice, a ver, ¿y qué es lo que sientes? ¿Qué sentimos cuando estamos enamorados? Ya lo dijeron hace rato, ¿no? Mariposas, ¿qué más sientes? Felicidad, ¿y qué más sientes? Emociones positivas, te hace sentir feliz. Y entonces él me dijo, es que me siento muy feliz cuando estoy con ella. Y la veo y me sonríe. Y me siento muy feliz y me dan muchas ganas de jugar con ella. Pues, ¿no? Qué padre, qué bonito. Justo también estos días, digo, a él se le abrió el corazón y se enamoró y a mi esposa se le rompió. Es el equilibrio del universo. Y estos días, una chica que me decía, es que
mi novio me hace enojar y bla, 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 y no entiende lo que yo le digo y dice muchas cosas que no, y yo no sé por qué no entiende que si yo digo que voy a hacer así, él se tarda más tiempo y bueno, no entendía lo que ella le quería decir. Y entonces, y le pregunté, oye, y con tanto enojo, ¿tú cómo sabes que estás enamorada? Le digo, sí, que lo amo. Le digo, pero ¿cómo sabes que lo amas? ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Cuando estás con él, cuando no estás. Y se quedó pensando así, no sé, no me lo había preguntado. Muchas veces no nos preguntamos acerca de las respuestas que tenemos. Y ella se dio cuenta que está enamorada con él, porque cuando está con él, está tranquila, una emoción que no puede sentir en ningún lado. ¿Se acuerdan lo que les dije hace ratito de la sensación de protección? Ajá. Ella no es que se sienta protegida con él, sabe que está en un lugar seguro. Ajá. Y entonces esa sensación no la siente con nadie más. Y esa sensación le agrada. Y esa sensación es positiva. Ella sabe que está enamorada de su novio porque se siente así. Entonces, hay muchas formas de amar. Está el amor pasional en el que vemos una pareja y decimos todo, pero obviamente desde el punto de vista pasional y sexual, pues tiene mucha importancia. La parte del enamoramiento, que muchas veces no me van a dejar mentir, a lo mejor a su generación no le tocó, pero a la nuestra sí le agarrábamos la mano a la novia y no le dábamos un beso en todo el noviazgo. Sí, era real. Y después ya no eran novios porque ya no se habían visto, ¿no? Ya, tu novia, es que ya no la he visto. Ajá. Y es real, porque desde la primaria a la secundaria y siempre te agarraste de la mano y un besito hubo. Ajá. Ahora ya ahora en su generación puro reggaetón. En el mío no había tanto. Bueno, entonces, hay diferentes formas de manifestar esta parte del amor. Entonces, el amor, lo más intenso es el amor pasional y el amor de la madre al hijo. ¿Va? Pero cierto es que estos dos tienen apego. El apego es una respuesta biológica a la sensación que tienes, ¿verdad? En el amor. Y es una respuesta que te da seguridad. Les decía yo de esta chica, ella se siente tranquila cuando está con el novio. Ajá. ¿Por qué? No es porque sea ni el más guapo ni porque sea el más romántico, no, ella sabe que con él no le va a pasar nada mal. Ajá. Y no le pide nada más que estar con él. Y pueden estar sentaditos los dos ahí viendo la televisión y ella se siente tranquila. Y pueden estar comiendo y ella se siente tranquila. ¿No? Entonces, esto se da porque el apego tiene mucho que ver con esta relación que hay madre-hijo desde el nacimiento. Si hay una relación madre-hijo y un acercamiento, biológicamente vamos a estar generando oxitocina. Y la oxitocina te va a regular emociones y te va a ayudar a regular precisamente incluso las emociones nocivas. Cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, te sientes seguro de la mano de mamá y de papá. ¿No? Por eso, cuando tienes una pareja y te sientes seguro, dices, de aquí soy. Ujú. Porque precisamente este apego tiene que ver con esa regulación emocional. Ahora, el amor pasional tiene que ver con la dopamina, con las sensaciones así intensas. Pero también es cierto que en el amor pasional y en el enamoramiento, haces muchas cosas y de repente te vas con el novio de vacaciones y le dices a tu mamá que te fuiste a un congreso. ¿Verdad? Y entonces dices, te fuiste ahí, pero te vas con miedo, hablando de lo de hace ratito, te vas con miedo. Pero es ese miedo que también te genera dopamina y que dices, sí, que no me cachen, y que no me cachen. Y no te cachan y dices, ay, voy a volver a hacer, ¿no? Pero con la sensación de miedo. ¿Verdad? Y lo vuelves a vivir. ¿Verdad? Cuando tú sientes que con esa pareja has vivido muchas cosas y sientes que esa persona te respalda, te vas a sentir tranquilo porque sabes que hay un cómplice para tus locuras. Y el amor precisamente tiene mucho que ver con repetir experiencias que no harías con otra persona. Y entonces tu novio sabe que te huelen los pies y te acepta. Ajá. Porque sabe que a lo mejor van a una fiesta y se va a lavar los pies y entonces ahí en la fiesta no te van a oler. Pero aquí se da la libertad de sentirse a gusto y no se siente juzgado. Obviamente, esto pues depende mucho de cómo van manejando la relación, porque si tú en una relación sientes que, les decía hace ratito, tú creces en una relación en la que todo el tiempo te juzgan, en la que todo el tiempo te dicen, ves a tus papás juzgarse, ves a tus papás hablarse mal,
a gritarse, a hablar mal entre ellos, pues obviamente vas a repetir ese patrón dentro de tu proceso de amor y enamoramiento. Y no le vas a decir a tu novia, oye, ¿quieres salir? Le vas a decir, vamos a salir, paso por ti. A ver, ¿por qué me hablas así tan golpeado? ¿Me estás ordenando o me estás pidiendo mi opinión para ver si quiero salir contigo? Ajá. Entonces, esto también es importante porque tiene mucho que ver con el apego, que esto es bien biológico. Ajá. Y esto también, pero obviamente lleva un constructo de la idealización de este proceso. Ahora, ahí tenemos el cerebro emocional, que es el sistema límbico, que es la amígdala. Les decía, la amígdala es la que regula el miedo. El hipocampo, pues la memoria. Y bueno, tiene que ver también con motivación. Yo si quiero o no quiero. ¿No? Pues claro que quiero, por eso estoy. Pero si me siento obligado, mi miedo, voy a estar ahí con una persona por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que me vaya a pasar algo, me vaya a pasar algo negativo si me voy de esta persona, o miedo a lo negativo de la sociedad. Ujú. También es cierto. Muchas veces no dejo a la pareja porque me acuerdo mucho de una conversación que tuve hace mucho tiempo y me decía la chica, es que yo no dejo a mi novio porque mis papás se sienten muy seguros con él y lo respetan y él los quiere mucho y mis papás lo quieren mucho. ¿Y tú lo quieres mucho? Y ella, pues, no, ya no tanto. La cuestión es que su amígdala estaba funcionando más y entonces por miedo y por toda esta parte de cómo idealiza su situación de pareja, pues no se separaba del novio. Ahora, corteza prefrontal. La corteza prefrontal regula decisiones, planificación. Les digo que el IQ se nos baja cuando estamos enamorados, porque cierto es que tomamos decisiones inadecuadas porque la corteza prefrontal toma decisiones no tan favorables, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Por eso los adolescentes son impulsivos y de repente toman decisiones inadecuadas. Una persona de 30 años ya tiene la corteza prefrontal bien desarrollada y entonces su toma de decisiones es diferente. Y bueno, la parte de el placer y la recompensa. Si tú le das un beso a alguien y sientes bien bonito, dices, de aquí soy. ¿No? Pero todos tus sentidos tienen que estar alerta de tu cuerpo y del cuerpo del otro. Pero si no te gusta lo que yo les decía hace ratito, este sistema de recompensa y placer va a decir, "Ah, no, no lo vuelvas a hacer. Ah, pero somos a veces necios con nuestra corteza prefrontal, pero es que es bien guapa. Seguro que a la siguiente sabe diferente. Y de repente te das un beso y dices, le voy a dar otra oportunidad, dice mi corteza prefrontal. De repente le das la otra oportunidad y muchas veces esta, nuestras tomas de decisiones, sobre todo en las primeras etapas de la vida, pues obviamente no son las mejores porque somos medio necios, ¿no? Y bueno, tenemos sensaciones diferentes cuando estamos enamorados y cuando estamos ahí. Ahora imagínense, siempre les cuento esta situación de si yo estoy aquí bien feliz de la mano de mi novia y de repente siento bonito y voy platicando y veo a mi esposa, uy, obviamente va a haber una descarga bien intensa de muchas cosas, ¿no? Obviamente el hipotálamo va a generar una respuesta bien negativa, ¿no? Y entonces ahí, pues, bueno, y eso tiene que ver también por esto de las tomas de decisiones, la corteza prefrontal. Cuando estamos enamorados puede ser muy inadecuadas las cosas que hacemos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos funcionando estos neurotransmisores, la oxitocina, que tiene que ver con el vínculo social, y también la vasopresina, que tiene que ver con este vínculo emocional. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos que amamos a alguien? ¿Y a quién amamos? Normalmente, ¿a quién amamos? ¿A nuestra pareja? ¿A nuestra mamá? ¿A nuestros padres? ¿A nuestros hijos? ¿A mis amigos? No, yo a mis amigos no los amo. Claro que voy a amar a mis amigos, a nosotros mismos, que es el amor propio, Sí. a mis amigos. Ahorita, qué bueno que dicen eso, porque a mi compa, aunque le vaya a la América, sí, es cierto que voy a amar a mis amigos, porque muchas veces yo sí voy a dar la vida por mis amigos, ¿eh? Y de repente también puedo hacer cosas con mis amigos y decir, me voy a quedar callado, porque si no perjudico a mi amigo y dentro de eso me vuelvo cómplice. Me puedo volver cómplice de mi esposa con sus cosas, ¿no? Pero a veces ella no quiere que yo me haga cómplice de mis amigos. ¿Eso por qué?
La vasopresina y la oxitocina están jugando un papel muy importante. Con esta respuesta de apego, ¿no? Por eso yo sí voy a tener un amor con mis amigos, con mis amigas, con mis primos, con mis hijos, pero obviamente no iguales, ¿no? No voy a amar igual a mis amigos que a mis hijos, definitivamente, o a mis amigos que a mi esposa. Cierto es que no. Ahora, les decía, la oxitocina, que tiene que ver con los vínculos y el comportamiento sexual, la recompensa y el placer de la dopamina, la vasopresina con los vínculos, la serotonina con la regulación de las emociones y la adrenalina, porque les decía yo hace ratito, esta situación de puede ser algo bien pecaminoso con mi pareja y entonces que no se enteren mis papás, ¿no? Y entonces, cierto es que si no te cachan, lo vuelves a hacer. Y con este novio o esta novia haces cosas bien, bien interesantes, ¿sale? Ok. Bueno, entonces ya vimos un poquito el contexto, ¿no? De todo lo que implica el amor, las cuestiones neurobiológicas, estos aspectos de lo que significa el amor y el enamoramiento. Y quiero también seguirles platicando cómo se construye el amor. Y el amor se construye en base al triángulo perfecto. Dicen que la figura perfecta es un triángulo porque es la que puede sostener y dar pilar a muchas estructuras. El amor se construye en este tipo de triángulo. Primero tenemos de este lado la pasión, ¿no? Que empieza con el enamoramiento y es este encaprichamiento, estas cuestiones biológicas que tienen que ver con todo lo que se desata en la pasión. Es la cuestión física, la atracción, qué veo en el otro que me inspira, ¿no? Este punto de si me gusta, si no me gusta, ahí está puesta la pasión. Después tenemos otra arista del triángulo que es la intimidad. Cuando hablamos de intimidad es la intimidad emocional, que va produciendo cariño a lo largo del tiempo. En esta intimidad emocional, lo que va a suceder es que yo me hago muy amigo de la otra persona. Compartimos secretos, compartimos gustos, compartimos formas de ser, nos identificamos como alguien que sí puede darme y que yo le puedo dar en cuestión emocional. Y del otro lado está el compromiso. Cuando nosotros hablamos de compromiso es ya la decisión formal de poder hacer algo en esta construcción de pareja. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, este triángulo, cuando están las tres aristas equilibradas, forma el amor completo, que es la suma de intimidad, pasión y compromiso. ¿De acuerdo? Pero hay combinaciones. En estas combinaciones nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se combina intimidad y pasión, lo que tenemos es un amor romántico. ¿De acuerdo? Y muchas veces aquí caen las relaciones de, bueno, en mis épocas se decía amigos con derecho. ¿Hoy cómo se dice? ¿Hoy cómo se dice? De amigos con derecho, aquí están, ¿no? O sea, somos muy amigos, compartimos esta parte de intimidad, pero no tenemos el compromiso suficiente para establecer una relación de pareja. Mejor seguimos como amigos y entonces eso nos facilita que nuestra intimidad y pasión que están en un extremo fuerte pues no tenga ninguna esfera de compromiso. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el amor sociable, que es intimidad y compromiso. En esta parte es lo que se desarrolla entre amigos, tal vez, ¿no? Tenemos muchísima intimidad emocional y un compromiso establecido de poder estar juntos sin ninguna arista de pasión, pero también se desarrolla entre parejas, ¿no? Que viven juntos y que pues ya nada más compartimos algunas cositas y nulo sexo. No hay sexo ni atracción, ya estamos por el compromiso tal vez de nuestros hijos, el compromiso de lo que implica estar en familia, el compromiso social. Y tenemos esta parte de compromiso y pasión, se llama amor fatuo. En este amor, pues tenemos todavía una elevada pasión, estos momentos, ¿no? De pasión y de enganchamiento siguen estando presentes. Estoy contigo porque estoy comprometida, pero no tenemos ningún lazo de intimidad emocional, nos dejamos de reconocer el uno al otro.
Entonces, la construcción del amor implica el trabajo en estas tres áreas. En terapia de pareja se dice que 1 más 1 son 3, no 2. ¿Está mal? Pues no. Si por aquí hay un ingeniero, alguien que se dedica a las ciencias exactas, me dirá eso no puede ser posible. Pero en terapia de pareja significa que uno más el otro, siendo completos en su propia individualidad, suman y se enlazan para crear un tercer ente que es la pareja. La pareja en sí misma va a funcionar por la unidad de dos personas que están completas. ¿De acuerdo? Dos personas que se conocen a sí mismas y que expresan este amor propio. Reconozco quién soy, lo que quiero, y eso suma a la creación de la tercera unidad que es la pareja. Y por ahí fíjense que hay un influencer que tiene un canal que se llama 1 más 1 son 3. No sé por qué, pero cuando yo lo vi, creo que él no sabe que eso se usa en terapia de pareja. Pero esto nos va a ayudar a saber que yo necesito practicar el amor propio para poder practicar el amor con los demás. Y el amor propio implica mucho trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y bueno, aquí les voy a dar un comercial. Hay 3 formas de hacer cambios para el amor propio. Uno es que nosotros a través de la vida hemos aprendido con ejemplos cómo hacer cambios. Y bueno, no necesitamos ningún apoyo externo, sino que dejamos que la vida vaya haciendo sus propios cambios. El segundo factor es autoayuda. Si tú todavía no estás preparado para asistir a una terapia, ponte a leer libros, ¿no? De autoayuda. Por ahí el monje que vendió su Ferrari es uno que estoy leyendo y está muy bueno. Y libros de autoayuda. Ponte a leer autoayuda, que es el primer acercamiento para empezar a darte cuenta de algunos cambios. Pero autoayuda que realmente sea autoayuda, ¿de acuerdo? Síguenos en nuestras redes sociales para que vayas conociendo libros de autoayuda. Y tercer punto es asiste a terapia, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes en donde hemos trabajado muchos aspectos de pareja sin que venga la pareja. No es necesario tomar una terapia de pareja con el otro junto, ¿no? O sea, tú puedes tomar una terapia de pareja contigo solita, porque estás desarrollándote a ti individualmente para estar preparada para construir ese tercer ente que es la pareja. Entonces, ¿en qué vamos? Tipos de relaciones. Y ya vengo de vuelta. Muchas gracias, Ay. Entonces, a lo largo de la plática hemos estado viendo qué es el amor, el enamoramiento y como nos ha comentado tanto Zaira como Hugo, el amor no solamente es romántico. Usualmente pensamos en amor como en amor de pareja, pero la realidad es que el amor lo podemos encontrar de diferentes maneras. Y esto fue algo muy bonito. Damos un taller para adultos mayores y estábamos haciendo la rueda de la vida. No sé si la han visto de cómo te sientes en la parte económica, en la parte social. Y muchos de ellos, cuando llegaban a la parte de amor, me decían, oye, pero tengo que poner el tema de pareja. Y porque usualmente así lo manejamos, ¿no? Pero les decía, no, ¿ustedes qué entienden por amor? Y me decía, pues es que yo tengo el amor a mis nietos, tengo el amor a mis hijos. O sea, creo que el amor no solamente lo puedo ver como el amor que tengo por mi esposo o por mi esposa. Y entonces ahí como que a mí me hicieron ver justamente esta parte, ¿no? Que el amor es algo muy grande que lo podemos sentir por muchas personas. E incluso ayer que estaba saliendo de trabajar a las 8 de la noche en San Valentín, dije, pues a lo mejor y no estoy todavía con mi pareja, pero también estoy haciendo algo que amo. También es el amor a mi trabajo, el amor a mi lugar de trabajo, a mis compañeros, y entonces también son otras maneras de celebrar esos días del amor. Y entonces aquí vamos a hablar de diferentes tipos de amor. Por un lado tenemos el amor romántico, que es el que más se aborda usualmente. ¿Y cómo dirían ustedes qué es el amor romántico? ¿Qué entienden por amor romántico? Sí, es un amor muy idealizado y justamente si nos regresamos a la primera parte de la plática, es ese amor donde te necesito, no puedo vivir sin ti y que sin embargo es un amor que podemos ver hasta muy
se nos deshace rápidamente, ¿no? Porque a final de cuentas es un amor que tenemos que estar alimentando constantemente. El amor de madre a hijo, de hijo a mamá, papá, es un amor que aunque no esté con mi mamá pegada todos los días, no la dejo de amar. Nuestra relación no se va deshaciendo, no pierde intensidad, no pierde amor. O sea, yo sé que amo a mi mamá, esté o no esté. Yo sé que amo a mi abuela, aunque ya no esté aquí con nosotros. Es un amor que no se pierde, pero el amor romántico sí. El amor romántico sí es un amor que tiene que ser alimentado constantemente, porque si no, gana el miedo, gana la distancia. Es quizás, pienso, han buscado una fantasía por un objetivo en conjunto, para la escolaridad individual y en pareja. Exactamente, y justamente la siguiente parte vamos a hablar de cómo va cambiando el amor a lo largo del tiempo y muchas veces eso pasa en la pareja, ¿no? A lo mejor iniciaron con un fin en común y en el camino van cambiando y entonces a lo mejor ese plan que teníamos inicialmente ya no es lo que yo quiero en mi vida y a lo mejor ya no es que haya pasado algo, que hayan tenido un problema feo, sino que simplemente ya no tienen como justo como dices, ¿no? Ese punto en común, ya no tienen ese objetivo en común y entonces ya cambió ese amor y a lo mejor ya no pueden seguir juntos. Tenemos también el amor familiar, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? El amor que tenemos no solamente entre papás e hijos, a lo mejor sí el núcleo muchas veces es más chiquito, pero hay veces que la familia extendida también es muy cercana, ¿no? Y entonces el amor que tenemos por todos nuestros familiares. Bueno, yo quería agregar algo acerca del amor romántico. A mí me parece desde mi punto de vista que el amor romántico tiene que ver mucho vuelvo a repetir, en mi concepto, con la espontaneidad. Y es muy bonito esto, cuando las personas son espontáneas, de que se van a querer, de que se van a compartir sus sentimientos, pero sin otro interés más que el puro sentimiento. Es inevitable. Como suele pasar en primer amor, no en la vida, ¿no? Y es inolvidable. Pero cuando ya va pasando el tiempo, se termina esa relación y viene otra relación y ya se empiezan a ver otros intereses, ese ya es amor romántico, ese ya es un amor material, es un amor que te empiezas a fijar en eso, cómo voy a estar económicamente y ya no hay espontaneidad. Entonces, para mí, el concepto de romanticismo es un concepto muy pleno, muy profundo, muy bonito porque te hace sentir vivo. Y realmente eso es lo que vale la pena en la vida. Lo demás es una consecuencia de unas acciones que tú tienes con tu pareja. Porque si no las tienes, entonces estás siendo un mentiroso, un falso, ¿no? Y de eso las personas se empiezan a desenamorar. También el amor cuando es obsesivo ya no es sano. Exactamente. Lo decíamos al principio, cada quien debe tener su propio espacio en que estemos enamorados. Sabemos que en el momento en que nos comunicamos, va a ser una semana, dos, hasta 2 meses, va a ser como si hubiéramos detenido el tiempo. A mí me pasa que yo no veo amigos, amigas, desde hace como 2 años, pero sí, cuando llaman por teléfono, hace cuenta que como los quiero mucho, se detuvo el tiempo y seguimos hablando. Y nunca se termina eso, porque hay buena voluntad también, pero también hay espontaneidad y eso hace que las buenas acciones incrementen el cariño, el amor en las personas. Sí, creo que en esto que comenta también es importante, como lo dice en el libro, ¿no? Saber el lenguaje del amor del otro. Porque a lo mejor para mí romanticismo es un ramo de flores. Y a lo mejor en su momento mi esposo, yo diría entonces no es romántico porque no es de regalar flores. Y alguna vez platicando, él es diseñador y entonces me dice, para mí ser romántico es ayudarte a hacer tus presentaciones bonitas, ayudarte a darte esto que te va a servir en tu trabajo, te va a ayudar a tu consultorio que se vea bonito. Me dice, es darte un detalle que a lo mejor es práctico. Y a lo mejor si yo no hubiera entendido su lenguaje, yo hubiera dicho, pero eso es de trabajo, o sea, eso no es romántico. Pero eso es algo que él le encanta y que dice, yo te comparto y te acompaño en tu presentación haciéndote una plantilla linda. Y entonces nuestro lenguaje ya nos pusimos en común y entonces ya lo puedo ver como algo romántico. Y también el romanticismo parece que los pequeños detalles son los que hacen la grandeza en el amor. Exactamente. Pero sin que yo te tenga que estar diciendo. Me doy cuenta de que cuando el aniversario, cuando se hicieron novios,
Pasa un año y no se acuerda el hombre, principalmente la mujer es la que más tiene esos datos en la mente. No se acuerda. Va a ser funeral, pero ¿por qué nada más ella se tiene que estar acordando de esa fecha? Y se le Pero olvida también el compromiso de hay que checar que si la persona es súper despistada, no es que no le interese la pareja. También hay personas que son despistadas y a lo mejor uno diría, pero es que si te importa, te esfuerzas. Pero a lo mejor y se esfuerza de otra manera y ahí entra la idealización de lo que el otro tiene que hacer. Sí, creo que pues, sea súper complicado, solamente en una estudiar. Ujú. Y si yo puedo ser buena, a él me voy a aprender con eso. Ujú. Y si él también es bueno, realmente me va a ayudar a mí, pues obviamente me voy a escuchar, porque es como una prueba de lo que, bueno, muy igual que de las fechas importantes. Creo que y son una fecha que siempre va a ser todos los días. Qué bonito. Siempre vas a estar todos los días. Y bueno, en mi caso, yo me la pasé estudiando con él y era como que ese recuerdo se lo un momento que me quedas en mi. Entonces todas las fechas no van a ser tan importantes de que, ay, es que cumplimos el mes y bueno, todos los días estamos juntos, todos los días nos vamos a escribir bonita, solamente ahí mismo, con todos los días estuvimos. Exactamente, y justamente es ese diálogo entre pareja a decir qué tan importante es para nosotros que se festeje la fecha o qué no es tan importante para nosotros, pero queremos que en el día a día tengamos esos detalles y que los compartamos. Y eso que comentaba, pero que sea lo correcto. Hablar tu lenguaje de amor, tu lenguaje de amor. Es el balance, o sea, porque ahorita con tu ejemplo dices, con tu esposo que tiene estos detalles de su lenguaje de amor, pero no dice, ¿sabes qué? Pero también le gustan las flores. Voy a dar flores en alguna ocasión. Ajá. Y como dices, tener esa comunicación para entender cuál es el lenguaje de amor de cada persona y que al final es importante. O sea, al final es importante de que, oye, pues es que yo te amo así, acéptame, pero también que otra persona te gusta ser amada de esta forma. Sí. Entonces, como tener el entendimiento de autopagarte. Sí, sí es cierto. Sí, y a lo mejor si para mí sí fuera indispensable, sí sería así de gracias, pero necesito mis flores. Y luego sabes, ¿no? Porque luego sabes. Exactamente. Entonces, yo creo que la parte del diálogo es la parte más importante, ¿no? Y siempre tener claro cuál es mi indispensable. Porque si yo tengo claro y le comparto a mi pareja qué es lo indispensable para mí y qué sí no puede faltar, porque entonces yo no me voy a sentir cómoda. Y hay cosas en las que se puede ceder por el bienestar de la pareja y hay cosas en las que dices, ahí sí me siento mal, ahí sí me pesa y no es nada más para que tú estés bien. Esto también es importante para que yo esté bien. Sí, una de los pilares fundamentales en una relación de pareja precisamente la comunicación, pero aún no tiene que ser definida. Y es muy importante la coherencia. Mm, Y la otra es la necesidad de amar. Si yo voy a amar como tú quieres que te ames, a lo mejor yo no estoy contento amándote como tú quieres. que no soy yo. No soy yo. Mm, Sí, quieres que yo sé. ujú. O sea, ahí es donde viene esa parte de la doble. Empieza así, son compromiso. Sí, Es una serie de complementos muy complicado. Y se tiene que ver, como dice, vaya, no, la cuestión de género. ¿Right? también. Los hombres son muy siempre damos son, no puede hacer cosas muy cortas. Son los detalles, pues, que se te pasa una cosita así, pero cuando pues que tengo una memoria. Ah, claro, eso no se olvida. Es la tolerancia, la comunicación y la libertad. Ujú. Y sabe que también creo que vale mucho la pena esta parte del conocimiento. El año pasado fui con mi papá a un congreso y estaba Eduardo Calixto que habla mucho de estos temas. Y entonces fue padrísimo que a mi papá le cayeron muchos veintes y fue así de, ah, entonces por eso tu mamá hace esto y esto y esto. Ah, y por eso entonces yo soy así. Y entonces a partir del conocimiento viene la tolerancia.
porque entonces ya no es porque me quieras hacer la vida imposible, ya es porque también tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu naturaleza es de esa manera y entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto para comunicarnos mejor, para poder resolver mejor? Muy bien. Tenemos también el amor platónico, que es este amor como imposible, o sea, como el enamoramiento de Hugo por Katy Perry, que a lo mejor no sabe que existe Hugo, pero él siente este enamoramiento muy grande por ella, ¿no? Y este enamoramiento también podemos decir como que hasta nos enseña a sentir estas emociones, ¿no? A lo mejor sabemos que no va a llegar a ningún lado, pero es como esta emoción o nos da como pues sí, como esta motivación, exactamente. El amor altruista, que no tiene a lo mejor nada romántico, pero sí es como lo que nos lleva a decir, oye, esto lo voy a llevar el 30 de abril al lugar de los niños para que también estos niños tengan algo que festejar. Este diciembre voy a ayudar en esta asociación. Ese sería el amor altruista. Tenemos también el amor espiritual que, como decía hace rato Sai, ¿no? En esta parte del triángulo de Sternberg no entra como a lo mejor una parte tan pasional, sino es como una parte más como de crecimiento personal. El amor propio, que muchas veces es el que menos cultivamos, ¿no? Nos deshacemos justamente en esto que mencionabas también, ¿no? Así de cedo y cedo, pero si no me conozco, si no trabajo en mí misma, no voy a poder tener ese amor propio y justamente pedir lo que merezco y lo que necesito. Y ya un amor que a lo mejor no va a ser más tóxico, sería como este amor obsesivo, que si bien puede ser una parte del enamoramiento, no hay que darle como tanta cabida porque ya nos puede llevar a que la relación no crezca, sino que a que ya se generen problemas en la relación y no tener cada quien su espacio. Y un amor compasivo. A veces, no sé, cuando yo tuve como el primer contacto como desde psicología con la compasión, no lo percibía bien, ¿no? Para mí compasión era como algo negativo, como tener lástima. Pero si revisamos bien lo que es compasión, es bien bonito, porque es como saber qué puede y qué no puede hacer uno y ser amable, ser amoroso con esas limitaciones que uno tiene por lo que sea. Podría decir que puede ser que aquí podemos como parecido la empatía. Sí, hasta diría yo como un amor muy maternal, que es así como te abrazo, te protejo, sé que esto no está bien, sé que te fue mal en esto y como que te lo permito y te acompaño. Entonces sí, es como muy empático. Y ese amor compasivo, tanto se lo podemos dar a los otros, como nos los podemos dar a los otros como a nosotros mismos. A lo mejor me fue súper mal en el trabajo. Y en lugar de ser duro conmigo mismo, en lugar de ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no lo resolviste de otra manera? Ese amor compasivo sería, entiendo que hiciste lo más que pudiste y no salió bien. Vamos a buscar otra manera de resolverlo. Y entonces no me lastimo, sino que justamente me ayudo a poder llegar a una mejor solución. Y ahora Hugo nos va a hablar también de qué pasa en el cerebro con estos diferentes tipos de amor. Bueno, ya les comentaba yo esta parte de eh, varias áreas involucradas para que yo pueda tener una respuesta de amor. Cierto es que, les decía, la parte de cómo entendemos el amor depende mucho de cómo lo vamos conociendo, cómo lo vamos experimentando a través del tiempo, cómo lo vamos identificando y nuestro cerebro se va condicionando a tener ciertas respuestas cuando identifica algunas señales. Entonces, hoy en día se sabe que, les decía, esta parte del amor pasional y esta parte del amor de una madre e hijo, pues está involucrando muchas áreas del cerebro y eh, cierto es que hay varias áreas involucradas. Ya les había dicho hace ratito, el sistema límbico que tiene que ver con estos circuitos de recompensa, que si yo estoy con alguien, la abrazo, me abraza y siento algo bien bonito y digo, ay, qué rico es el abrazo con esta persona, ¿no? Que si de repente siento un beso pasional y tengo chorro de emociones, digo, ay, qué rico, ¿no? Pero cierto es que esto también es algo que nosotros tenemos que ir de algún modo repitiendo, porque cierto es que no siempre la respuesta tiene que ser de la pareja, ¿no? Cierto es que ustedes no me van a dejar mentir, en el enamoramiento sentimos muchas cosas, pero cuando dejamos de sentir esas cosas,
ya tenemos conductas negativas. ¿Verdad? Y ya decimos, ya, no tengo que esforzarme, ya no tengo que dar el detalle, ya no tengo que invitarla por darle las flores, ya no tengo que invitarla a comer. Y este tipo de cosas van generando que tenga otro condicionamiento, un condicionamiento negativo en el que ya solamente estoy por estar. Pero cierto es que todo esto se va cambiando a través del tiempo, a través de las experiencias, a través del condicionamiento. Si una mujer se siente apoyada en el embarazo y entonces su pareja siempre está ahí y va con ella a las consultas, va a tener una respuesta biológica importante cuando vea que su marido está ahí todo el tiempo, pero si el marido no va al a las revisiones, si el marido no va ahí a las revisiones con el médico, a las revisiones con el gineco, al ultrasonido, va a tener una sensación de desapego con el marido y entonces va a tener más apego con el bebé y se va a sentir de algún modo sola. Y esto va a condicionar pensamientos y respuestas. Y cuando venga el marido y quiera cargar al niño, pues a veces se genera esta idea de, no estuviste conmigo en el embarazo, nunca fuiste conmigo al ultrasonido y ahora quieres cargar al chamaco, no, pásamelo para acá. ¿No? Porque cierto es que estas áreas son las que están generando que yo tenga estas respuestas. ¿No? Por eso les decía hace ratito, la parte del amor, el enamoramiento es una respuesta que yo no regulo. Ahí está, se está dando. Pero el amor sí puedo irlo generando y condicionando. El amor es una respuesta biológica, es una respuesta condicionada, es una motivación. El amor es una decisión. Aquellos que me digan, no, el amor es una sensación, es una emoción, es un ideal. No, el amor realmente es una decisión. Cuando tú estás amando a alguien, estás buscando algo positivo para esa persona. Todas esas áreas, les decía que tiene que ver con el deseo, con la generación de imaginación, con las respuestas, la regulación autonómica. Cuando estamos enamorados, no me van a dejar mentir, cuando estamos enamorados ni nos enfermamos. Cuando estamos en el desamor, por aquí nos dejan, por aquí sufrimos, nos da la depresión y empiezan todos los males y todos los achaques. Y es cierto. ¿Por qué? Porque también el amor regula las funciones inmunológicas. Y entonces estas respuestas, digo, van más allá de solamente el sentir bonito. Entonces, hay muchas áreas involucradas, no vamos a adentrarnos realmente en cada una de ellas, porque implican realmente la respuesta de placer, de la motivación, de el buscar el otro, de tener la sensación de querer estar con el otro. Oiga, doctor, Sí, ¿y usted está de acuerdo en que se diga que el amor es una droga? el amor puede ser una droga y sobre todo el enamoramiento. No voy a mentir en esta parte y me van a decir que es cierto. Todos tenemos el amigo que es el todas mías, ¿no? Y entonces, y hay quien te dice, es que esta sí es la correcta, ya me enamoré. Y así de, espérate, no. Y la otra qué, no, pero es que esta sí me gusta, esta sí me trata como quiere. Y entonces, eso, ¿por qué es una droga? Porque los circuitos de recompensa que nosotros tenemos a nivel cerebral son los que generan dopamina. Y la dopamina tiene que ver con esta respuesta de placer y satisfacción. Entonces, yo voy a tener esas ganas. Pero recuerden lo que les dije hace rato, la amígdala está funcionando en este momento. Es peligro también. El amor es peligro. Y cuando yo tengo esta sensación de que tengo mi novia y de repente vi a su amiga es muy cercana, es su mejor amiga y de repente le hago ojitos a la amiga y la amiga me sonríe, yo digo, "Ay, va", y se siente estas respuestas dopaminérgicas, pero también de peligro. Y entonces, si eso lo continúas haciendo, se va a volver un condicionamiento que cada que yo vea a una de mis novias y vea a las amigas de mi novia, en algún momento voy a decir, voy a intentarlo. ¿Verdad? Y de manera automática lo llego a intentar. Por eso el amor puede ser una droga, porque le decía yo hace ratito, sí se nos baja el IQ, pensamos menos cuando estamos enamorados, tenemos una capacidad de analizar las cosas de una manera mucho más baja. Y es por eso que a veces cometemos errores que después cuando los pensamos dices, es que no debía haber hecho eso, no me debía haber metido con la amiga de mi novia, pero ya lo hiciste, porque cuando estabas ahí
vino toda esta descarga de energía y todas estas respuestas biológicas. Pero sí, es precisamente por eso, por el condicionamiento también. Y bueno, por último queremos platicarles de la evolución del amor. Ahorita va a salir una imagen que está un poco rellenita, las podemos dar de regalito. Síganos en nuestras redes sociales para que nos tengan ahí la vida. Pero quisimos poner sucede a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Es el ciclo de vida de una pareja. Una pareja empieza desde esta etapa que se llama desprendimiento y después va avanzando por el encuentro, que es la normalización de la relación de pareja, después de manera tradicional, que hoy tal vez ya no sucede así, viene la etapa de los hijos, después la adolescencia, el reencuentro, que es el nido vacío y la vejez. En estos siguientes minutos vamos a explicar un poquito acerca de qué pasa en cada etapa, cuáles son los retos, qué bases neurobiológicas van a suceder en cada una de estas etapas y vamos a platicarles qué se puede hacer, ¿de acuerdo? Para reavivar el amor, para hacer la conexión con los hijos, hacer la conexión social, con amigos, etcétera. Platicarles de forma muy breve esta tabla, pero queremos que estén muy atentos. ¿Qué cosas yo estoy viviendo en este momento, en esta etapa de mi vida? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos que yo identifico que tengo? ¿Y qué recomendaciones podemos darles, verdad, respecto a las bases neurobiológicas también para entrenar un poquito más cuando se nos desata la hormona en diferentes factores? ¿Qué podemos hacer para tener relaciones más sanas, que sería el objetivo también de este hecho? Entonces, empezamos con el desprendimiento. La etapa de noviazgo. La etapa en donde nosotros empezamos a conocer personas para ver cuál de ellas nos conviene y con cuál de ellas queremos materializar esta forma de amor. Sucede el enamoramiento en esta etapa y hay esta idealización, que también ya habló Ana de eso. Idealización de los primeros actos de convivencia. Aprender a ser un novio o novia ideal. Bueno, las formas de amor, sucede el amor erótico, ¿no? En donde está presente este apasionamiento, atracción física son los dominantes y en las bases neurobiológicas tenemos La dopamina, que tiene que ver con esta sensación de placer y motivación. La adrenalina, ya les había comentado yo, de esta respuesta fisiológica que se tiene cuando algo te agrada también y que llega a veces a ser un poco incómoda y la parte del miedo, que ahí se llega a vivir. La euforia, bueno, todo esto genera euforia, sí, deseo y obsesión. Entonces, esto también tiene que ver con por qué yo cada que estoy enamorado pienso mucho en esa persona y no puedo pensar en otra cosa en eso. Cierto es que les decía yo hace ratito, y lo decía a manera de chiste, ¿no? La cuestión de la novia y la esposa. La esposa se va a dar cuenta que estás pensando de manera constante en algo, porque en el amor y en el enamoramiento, esta respuesta de dopamina te hace estar pensando constantemente en eso que te genera placer, ¿no? Dicen que la mujer tiene un sexto sentido, pues observa cosas que el hombre no. De por sí, la mujer observa más cosas que nosotros. ¿No? Y nosotros pensamos que no se dan cuenta. No, claro que sí. Entonces, es por eso que biológicamente viene esta respuesta. precisamente trabajar con concientización, concientizar, sí, que ya estamos cuando ya no estás mal, ¿no? Para irnos a una relación, ¿no? Y en esas males llevamos una hoja de instrucciones, lo aprendido, ¿no? Familiares, quiero principal. ¿Qué patrones familiares necesito? Relaciones tan saludables. Necesitamos la autoconciencia, y el amor propio son importantes también en esta etapa. Entonces, ¿cómo nos construir enamoramiento, amor mal? ¿De acuerdo? Tenemos la siguiente cuando yo decido ir a vivir con alguien en cuestión de unión libre o formalizar una boda yo estoy en esta etapa de
Y en esta etapa necesito la formalización y consolidación del vínculo afectivo, que va a requerir el amor romántico. La idealización pasa a ser parte del pasado, ¿no? Y entonces necesito, claro, conexión emocional. Y precisamente esto tiene que ver con las primeras etapas de la vida y con la generación de vínculos. Cuando tú tuviste un adecuado acercamiento con las figuras primarias, mamá, papá, esto ayuda a consolidar la sensación de seguridad. La oxitocina tiene mucho que ver con el apego y esta sensación de seguridad y se secreta a través de bueno, se secreta en el embarazo y a través de la piel, del contacto con la piel, se empieza a generar oxitocina. Esto tanto en hombres como en mujeres. La mujer tiene más cantidad de oxitocina que el hombre, precisamente porque es algo que en el embarazo hace que haya una contracción a nivel del útero cuando están ya en el momento del parto. Entonces, esta oxitocina se va a generar mucho cuando tenemos contacto piel a piel con nuestra pareja. Por eso el hecho de acariciar, de acercar, de tocar, es algo muy importante. Contacto piel a piel. Hoy en día, pues ya sabemos que en los hospitales, por aquí nace el chamaco y por aquí le pegan al chamaco a la mamá. Y antes, en unas generaciones anteriores, el chamaco lo llevaban a los cuneros y veían que estuviera ahí un ratote, porque ahora se ha visto de lo importante que es precisamente ese contacto, ese primer contacto del recién nacido con la mamá, para que empiece a succionar la leche y empiece a generar biológicamente esta respuesta. No sé si ustedes lo han visto, los animales cuando nacen, las mamás se les acercan y los empiezan a tocar, ¿no? Teníamos vacas y entonces por aquí nacía el cerebro, digo el becerro, cerebro. El cerebro no había nacido. El becerro es que se parece, ¿eh? No sé si son las mismas letras, pero bueno, por aquí nacía el becerro y lo que sucedía es que la vaca empezaba a chupar al becerrito. Ajá. Y entonces lo empezaba a limpiar, le empezaba a quitar todos los restos de la bolsa, en la que venía. Y entonces el becerrito ya se paraba con mucha energía, como sus patitas así de Bambi, y se paraba ya con esa seguridad. Y eso tiene mucho que ver con este contacto. Digo, eso es muy animal, pero cierto es que tiene que ver con el contacto piel a piel. Entonces, diferencias, tener autonomía y esto que tiene que ver con los contactos sociales externos, ¿no? Seguir viviendo con la familia, la religión, seguir manteniendo contactos con los amigos, con los afectivos que proceden de otros sectores, que precisamente tiene que ver con tener la autonomía. Es importante que esto suceda mientras construyendo la relación. Bueno, aquí seguimos teniendo el reto de seguir confundiendo enamoramiento. Tercera fase, hijos. Hoy culturalmente ya no se tiene esa tradición. Este, ya no está llevando la tradición de que pues, si estás en una pareja, necesariamente tienes que tener hijos. Es una elección también. Y entonces lo que yo puedo recomendar en terapia de pareja es que si uno tiene esta idea de tener hijos, pueda tener la idea de tener un proyecto importante conjunto trascendental. Es decir, un proyecto, ¿no? En el que los dos nos estemos desarrollando en el mismo espacio. Pero en etapas tradicionales los hijos implican estas nuevas responsabilidades. Implica también la reorganización de prioridades. Y si tengo también un proyecto trascendental, va a pasar lo mismo. Voy a necesitar reorganizar las prioridades. Las formas de amor es la conexión, ¿no? Se le llama amor filial y amor fraternal, en donde la pareja necesita para poder fortalecerse, porque cuando llegan hijos o proyectos trascendentales en crisis, y cuando crisis necesitamos ser muy fuertes, y por eso necesitamos estas bases biológicas. Y está bien interesante y creo que los hombres muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de esto. Yo ya estoy enamorado, ya se enamoró de mí, le dije, vas, y me dijo, voy. Y entonces, después llegamos a esta etapa del encuentro, pero ¿qué pasa cuando llegan los hijos? El marido se siente desplazado. Obvio que va a estar
hay algo que le está generando mayor respuesta biológica. Ajá, porque si no tiene esta respuesta biológica por el chamaco, por el crío, no va a poder cuidarlo, no va a poder tener esa relación con el bebé. Ajá, y biológicamente hay algo más importante en el recién nacido que en el marido, y eso es real. Solamente que aquí entra la parte del marido de, "No, es que tú ya no me haces caso, es que tú ya no me pelas, es que ya no me quieres, seguramente ya andas con otro. Sí, anda con otro más importante que tú, que es su hijo. Ajá, biológicamente eso está pasando. Aquí está generando un vínculo con este bebé. Y esto es importante porque tal vez no lo sepan, pero dentro de los momentos más difíciles de una mujer en los que llega a tener situaciones de engaño, es el embarazo. ¿Va? Y entonces, precisamente porque la mujer está generando un vínculo con el bebé desde que está en el vientre y obviamente el marido se siente desplazado. Biológicamente tiene un porqué. Ajá. Entonces, hay que entender esta parte también hace que la conciencia, lo decía Ana hace rato, la conciencia del conocimiento de ciertas cosas también me va a llevar a tener menos pretextos para hacer cosas y para generar menos pensamientos inadecuados. Esta parte, en este momento, la oxitocina está generando una conexión con los hijos, pero también es cierto que tú ya tienes un vínculo con el marido. Ajá. Entonces, en algún momento, en el caso de la mujer, también es importante que sepan esta parte de si hay un desplazamiento y es real que lo hay. Y hay que tener en cuenta que a veces, pues la mujer le va a tener que poner atención al marido y a los hijos, ventaja que lo pueden hacer. Nosotros como hombres somos muy frontales, no nos damos cuenta de muchas cosas. Ustedes como mujeres tienen más posibilidad de notar muchas cosas más. Y bueno, entre los retos es esta conexión erótica contra prioridades, ¿no? O sea, los hijos o el proyecto se convierten en una prioridad y es necesario mantener esta conexión erótica, ¿no? Que se vivía de este lado. También hay más sobrecarga emocional y física y se necesita vivir este tiempo de calidad entre padres y la pareja en sí misma. El riesgo común es la pérdida de intimidad y el distanciamiento. ¿De acuerdo? Esto es lo que empieza a suceder en la etapa de los hijos. Y de ahí cuando los hijos son adolescentes. Bueno, todavía yo no voy en esa etapa, pero me la imagino. Si tengo familia que ya está en esa etapa, y hay cambios y desafíos, empieza a vivirse esta independencia de los hijos y hay mayores tensiones familiares, ¿no? Entre las decisiones de los hijos, las decisiones de los padres y todo lo que sucede en la familia. Por lo cual la pareja necesita reforzar su amistad y compañerismo y necesita mantener la identidad personal y el bienestar personal. Mucho trabajo de autoconocimiento, porque pronto nuestros hijos se van, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita en cuestión neurológica? Biológicamente hay una reestructuración de muchas áreas, principalmente en la cuestión del apego, porque les decía yo hace ratito, a mi esposo se le rompió el corazón cuando escuchó que el niño estaba enamorado, ¿no? Y tiene que empezar con un proceso de, ahora yo no soy la persona más importante en tu vida, ahora ya hay alguien más. Y entonces, obviamente, se va a enfrentar a situaciones que le generan estrés y tiene que aprender a regular esa situación de estrés, ¿no? Entonces, el hecho de saber que se nos va a ir alguien, va a generar miedo, lo platicábamos hace ratito, esta situación de pensar que algo se va a desprender de ti y entonces es un cambio que biológicamente te va a generar una respuesta. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y como edad, más o menos en las fluctuaciones hormonales, las mujeres empezamos aquí a vivir la menopausia, ¿no? Cuando nuestros hijos están en la adolescencia, en este momento están viviendo el desprendimiento. Están en sus fases de noviazgo, en sus primeros noviazgos, ¿no? Los primeros novios que aparecen o novias que aparecen en el terreno. Y bueno, por tanto, los retos es establecer límites saludables, conflictos entre hijos y la pareja y redescubrir intereses comunes en la pareja. O sea, empezamos a tocar como estas vías de qué nos gustaba, ¿no? Ahora estos chamacos ya no quieren ser con nosotros. ¿Qué nos gustó? O, por ejemplo, si vivimos en una situación de soltería o la familia ya no está junta, papá y mamá, es aquí volver a redescubrir los intereses propios y personales. El riesgo común es la desconexión emocional conmigo misma o con el otro.
por centrarme en los hijos exclusivamente. Y bueno, vamos a viene la etapa del reencuentro. En el reencuentro la pareja va a vivir esta etapa con ya una mayor solidaridad, porque los hijos seguramente ya están pasando a esta fase de encuentro. Y en el reencuentro se necesita este redescubrimiento. El vínculo amoroso puede fortalecerse o debilitarse. Incluso si somos una pareja que ya está separada o divorciada, nosotros aquí podemos volver a descubrir o enlazarnos en nuevas relaciones sentimentales y entonces necesitamos el nivel de conexión profunda con nosotros mismos o con el otro. Las formas de amor, se reaviva el amor romántico, lo que se vivió acá, y el amor propio en base al trabajo de identidad personal, en las bases neurobiológicas. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando estamos teniendo los hijos adolescentes y ellos empiezan a ir, aquí hay muchos cambios, lo decía ya Zaira, la cuestión hormonal juega un papel muy importante en la menopausia. En la menopausia las mujeres empiezan a experimentar situaciones muy incómodas en su propio cuerpo. Cuando el hombre no las entiende porque no las vive, entonces empieza de algún modo a juzgar. Y hay una situación que pasa acá, el enojo. Cuando el enojo crece, este enojo perdura. Y si llegas tú enojado a este momento en el que los hijos ya no están, tú lo único que vas a tener en casa es un roomie. ¿Verdad? No buscamos eso cuando tenemos una pareja. Si tú buscas envejecer con alguien, pues obviamente dentro de todo este proceso tienes que estar generando este contacto que te haga tener experiencias y sensaciones. Les decía yo el contacto piel a piel. Y no se imaginen unos viejitos toqueteándose. No lo hagan. Pero es cierto que también lo hacen y también necesitan hacerlo. No lo imaginen, por favor, porque está muy mal. Es que si les digo, imagínenselo, pues sí lo van a hacer de manera. Sí, claro. Entonces, la cuestión aquí es que todos tenemos ese derecho. Y es cierto que esto es algo que tenemos que ir cultivando a través del tiempo. Porque este reencuentro suena bien bonito, ¿no? Pero en la realidad no pasa muchas veces. En la realidad es que, ya se fueron los hijos, pues yo me voy a mi cuarto y tú te vas a tu cuarto. Ahora sí ya podemos estar más separados. Y es cierto que ajá, o los divorcios. Y es cierto que no es algo que estemos buscando. Ajá. Es ahí donde a veces el hombre está buscando una persona mucho más joven con quien estar y entonces empiezan, dirían algunos de mis pacientes, empiezan de ridículos a buscarse una muchachita. Ajá. No es que busques una muchachita, sino que lo que buscas es volver a experimentar muchas de estas cosas que ya experimentaste previamente, solamente que con tu pareja ya no sabes hacerlo. Y es precisamente lo que estamos buscando nosotros, se entienda un poquito que a veces las situaciones a las que llegamos es porque no ha habido un condicionamiento que me ayude a tener una regulación en el placer. Ajá. Y ese condicionamiento es biológico, pero también es de generarme ideas positivas acerca de lo que yo quiero de todo esto. Sí. Y de lo que se precisamente es superar ese síndrome de nido vacío, cuando los pollitos ya se fueron, necesitamos estructurarnos nosotros mismos y redefinir nuevas metas. Metas que nos permiten avanzar en ese camino y compartirlos de manera individual, ¿no? Les da una oportunidad de crecimiento cuando mi responsabilidad mayor ya se fue. ¿De acuerdo? Y el riesgo común es precisamente esta desconexión, ¿no? Es que simultáneamente esta, se da este proceso de jubilación. O sea, aparte de que mis hijos se van, pues se me va toda la actividad profesional que mantenía en mi vida. Y entonces yo necesito llegar de manera más óptima a la vejez, donde aquí tenemos dos profesionales que se dedican a esto. Y en la vejez hay estos desafíos del envejecimiento y reflexión sobre el legado. ¿Qué quiero dejar? ¿No? O sea, ¿qué voy a dejar y qué cosas necesito reestructurar para poder que cuando yo me vaya, todo esto mi vida sea un legado, sea una experiencia positiva para mí y para mi familia? Aquí se vive este amor incondicional y el amor propio y en bases neurobiológicas. Bueno, ya sigue aquí trabajando la oxitocina, las endorfinas que son las que nos dan
esas sensaciones también placenteras junto con la dopamina. Si se dan cuenta, casi todo el tiempo está trabajando esto, ¿no? Obviamente aquí se le pone mucha más atención a la parte de la testosterona y el cortisol, porque son situaciones estresantes tanto para hombres como para mujeres. El cortisol es el que está altamente involucrado con situaciones de estrés y eso hace que pues nosotros estemos con sensaciones físicas bastante incómodas, ¿no? Sí, y nuestros retos es afrontar estos posibles problemas de salud y también la pérdida de seres queridos. Estamos viviendo ya una etapa de mayor vulnerabilidad física y social, ¿no? En donde hay desequilibrios también, ausencias, los hijos de la familia, etcétera, y se necesita mantener esta conexión y conexión. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos personas que están viviendo esta adultez mayor, ahora podemos aprender más desde estas cosas, ¿no? Es súper importante construir con ellos el legado, que ellos sepan lo que están dejando a las generaciones más jóvenes. Ahora, teníamos mucho más que decirle. Queríamos hablar de la violencia y de muchas otras cosas. Sin embargo, quisimos traer lo más posible, esta interacción entre lo biológico y lo neuropsicológico y lo psicológico, para que ustedes se vayan informados de cómo vivir también de una mejor manera relaciones más saludables, no solamente con los demás, sino también con ustedes mismos. Es importante que ustedes sepan que estas charlas las hacemos precisamente para apoyar a nuestros pacientes, pero también para apoyar a la gente que necesita informarse más acerca de temas psicológicos, psiquiátricos y poder prevenir cuestiones a largo plazo que les afecten sus vidas y a sus relaciones. Sí, me vamos diciendo. No. Y llevamos dando estas pláticas desde septiembre. Ahora, Desde octubre comenzamos a dar estas pláticas, entonces hemos ido descargando el video de las pláticas que hemos dado, las tenemos ya en YouTube y les pedimos de favor si nos ayudan calificando la plática del día de hoy para que está en el siguiente QR. Está en el siguiente QR. El siguiente, El siguiente aquí. nos acompañarán y nos ayudan evaluando esta plática para que se en cuenta con todos estos comentarios que ustedes puedan ir teniendo. Espero que les haya gustado y mientras van evaluando, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Lo que acaban de decir me hace recordar un comentario que nos hizo un profesor de física a mí en la preparatoria, que dijo que los seres humanos no nos debemos acostumbrar a nada, y eso incluye a las personas, porque el día que no están con nosotros, ese día fracasamos, no sabemos cómo salir adelante, ¿no? Por eso comentaba yo lo de los detalles. Porque la mujer tiene que ser más detallista que el hombre también tiene que ser detallista con la mujer, o sea, porque si no, el enamoramiento. Sí, yo pienso que el enamoramiento sí se puede prolongar y sí puede existir eternamente si lo realmente empatizan, ¿no? A mí se nota el compromiso que tiene cada persona, pero con una verdadera voluntad de que estoy convencido de que yo la conozco, ella me conoce, y entre los dos hacemos lo que decía Sai, la pareja de un sumo y una tercera. Y de esa manera es que se soportan los dos, o sea, no que se Ajá, se da el Ajá. Entonces, un movimiento, yo lo he experimentado de que no fue bueno. Es como un ejemplo. Los hombres pocas veces sabemos cocinar en general. Y, y nunca ponemos atención en cómo cocina mi mamá. Y ahora que a mí se me ha ofrecido, se me ha abierto la oportunidad de que yo me haga mis propios alimentos, a veces más, aunque sí me gustaría comer, por ejemplo, no sé, un mole, un adobo, lo que sea. Pero, entonces tenemos que emprender también. Sí. Sí. Y no dejarle a la mujer toda la responsabilidad de una relación.
Sí. Porque generalmente es así. Es que yo soy hombre, soy de la... No, señor, tú eres bien. Y saben, sí, y muchas gracias, Diego, por este comentario. Sí creo, y se los quería decir hace rato que estaba el comentario, el amor es ese hilo invisible que nos mantiene unidos como comunidad, porque el amor es un constructo para poner orden social también, ¿no? O sea, así yo puedo crear la primera unidad social, que es la familia, y también me puedo seguir enlazando con otros elementos, amigos, personas en común. Entonces, imaginemos desde hoy el amor como ese hilo invisible que nos ayuda a pensar también en los demás y en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir en mi próximo libro. Lo bueno es que está grabado para que no se pregunte. Entonces, Exactamente. Sí, pues como les decía, Sai, somos un equipo de psiquiatría, psicología, neuropsicología. Como parte de lo que trabajamos pueden ser temas de ansiedad, depresión, cuestiones de pareja, pero también desde la parte de neuro podemos trabajar aprendizaje, autismo, TDA, relaciones sexuales y justamente el trabajo en equipo lo que nos gusta es este trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, porque realmente no somos, no nada más nos afecta lo emocional, sino lo emocional nos afecta en lo cognitivo y lo cognitivo nos afecta en lo funcional y entonces ya este trabajo en conjunto permite abordarlo desde diferentes aspectos. Y tenemos... ay, perdón, me estoy regresando. Es un taller de estimulación cognitiva del adulto mayor el día del martes 18. Y de ahí en marzo vamos a iniciar con otro trabajo, justamente con estimulación cognitiva del adulto mayor. Muy bien. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperen noticias de la siguiente charla. Les próximamente tratamos de que las charlas también sean conforme el mes que estamos viviendo, que les pueda servir y acompañarlos en su vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias. También quería venir, pero ya. ¡Ay, qué padre! Ah, de la Iber. Ah, muy bien. Entonces,